contento de tenerte aquí con nosotros, la verdad que es un honor. Muchísimas gracias, Adelina. De verdad que el placer es mío y quiero saludar a todos los que siguen tu programa y gracias por la invitación. Gracias a ti y a todo el grupo de Acción Cristiana. Vamos a mandarle un saludo caluroso, un abrazo fraternal a todas esas personas, hombres y mujeres, que están trabajando por aportar pues conocimientos y valores y desarrollar una mejor nación. Así Julián, estamos sin código penal, ¿y qué fue? Increíble, algo sorprendente para muchos, honestamente. Es la primera vez que pasa, ¿no? Sí, a ese nivel sí, a un nivel ya que podemos decir a todas luces que hubo un boicot en el Senado. O sea, puede sonar fuerte, pero esa es la realidad de Eso es lo que pasó. entiendes. Eso es lo que nosotros entendemos y cómo se fue dando todo el proceso. O sea, República Dominicana se sigue quedando con un código del siglo XIX, del año 1884. Imagínate, cómo un código de tanto tiempo atrás va a poder dar respuesta a la criminalidad de una sociedad del siglo XXI. No es posible. No, y sobre todo hoy en día tenemos tecnología que no se tenía en esa época para cometer un sinnúmero de crímenes que a nadie se le hubiese ocurrido en ese tiempo. Más aún, hoy tenemos que proliferación de drogas, que muchísimas situaciones y crímenes aberrantes que obviamente la sociedad dominicana nunca antes había visto. Esto entonces vamos a hacer, algunas personas nos siguen desde los Estados Unidos, es importante que quizás no están tan empapados de lo que está pasando. Esto pasa por la Cámara de Diputados, por su proceso normal, es aprobado y llega al Senado y entonces... Sí, cuando la Cámara de Diputados duró aproximadamente 10 meses trabajando con el Código Penal. Luego fue a primera lectura, va a votación, 146 diputados votan a favor del Código como está actualmente y solamente 14 votaron en contra. Entonces, va a una segunda lectura y aproximadamente más de 130 diputados votaron a favor y como 13 en contra. O sea, pasa todo el proceso de la Cámara de Diputados, un trabajo muy bueno que hizo la Cámara de Diputados, donde estamos hablando de un código que ahora va a dar respuesta a 70 crímenes que son de estos tiempos que el anterior evidentemente no iba a poder dar respuesta. Un código moderno, un código que castiga, que puede establecer un buen régimen de consecuencia. Cuando va a la Cámara del Senado para ser visto, allá cuando va allá a su votación para ver si es aprobado o desaprobado, porque la mayoría de los senadores pues vieron que el trabajo que hizo la Cámara de Diputados fue un buen trabajo y estuvieron de acuerdo con que se presentara ese código. Iba a ir a un proceso de votación, donde los senadores iban a votar, pero ahí se efectuó un boicot. Se efectuó un boicot porque para que haya quórum para dicha votación tenían que haber, de 32 senadores, tenían que haber 17, solo participaron 14. Algunos, claro está, tenían excusas válidas, por ejemplo, enfermos de COVID y demás, pero había todo un plan de otros senadores que incluso estuvieron muy en la palestra pública hablando en contra del Código Penal y lo echaron para atrás y nosotros estamos convencidos de que el tema que lo echó para atrás es el mismo tema que no lo ha dejado salir hace 20 años, que es el tema del aborto. En las tres causales. Del tema de las tres causales. ¿Por qué entiendes eso? Porque fíjate, queremos ser bastante ecuánimes en esto y imparciales, porque obviamente hay escollos y algunas cositas que he visto que el mismo código pues no está contemplando de la manera que lo debe hacer. Pero ¿por qué entiendes que es ese punto específico que es el que lo ha retrasado, que no es el principal? Si yo me pongo a ver, yo me puse a revisar un poco y no es lo principal que hay que corregir, ¿eh? Bueno, nosotros consideramos, porque efectivamente, es como han dicho, por ejemplo, abogados vinculados a nosotros, que dicen, los códigos penales caminan en el proceso y se van arreglando. Eso te iba a preguntar, porque abusando un poco de ti, porque quizás deberíamos tener un legista aquí, pero en ese sentido, eso no se podía ir ajustando también, no se pueden hacer revisiones luego de que está aprobado. Exacto, se hacen revisiones. Y de hecho, bueno, el abogado José Alberto Ortiz, que ha estado muy en la palestra, ha estado aquí en este espacio, ha estado en este espacio y es amigo nuestro, pues
él ha ido y ha estado hablando desde una perspectiva legal de que los códigos se van revisando en el camino, pero por lo menos sale el código penal, por lo menos los delincuentes ahora lo vamos a enfrentar con penas que sean acorde a los delitos que se están cometiendo. Entonces, nosotros no solamente el tema del aborto, aunque ese ha sido digamos que la parte más fuerte que ha impedido que salga, porque no es un tema que se está hablando desde ahora, estamos hablando desde el 2010. ¿Por qué tú crees que ese tema tiene tanta importancia, relevancia para las personas que están pues limitando de que nosotros tengamos ese código? Hay una especie de agenda global y eso tenemos que estar claro, y eso es muy evidente cuando uno mira cómo se están desarrollando países como los Estados Unidos con este tema del aborto, cuando uno ve, por ejemplo, cuando el presidente Barack Obama y los demócratas en sí, la cantidad de dinero que dan para subsidiar el tema del aborto a través de Planned Parenthood, que es la empresa abortista más grande del mundo, que se le dan millones y que también apoya a instituciones en diferentes países que son proabortistas. O sea, eso no es que aquí estamos como inventando, sino que eso es una realidad muy palpable y muy abierta. Es una manera quizás de congraciarnos, no sé, de que caigamos bien, de que tengamos mejor imagen internacional y así beneficiar a los dominicanos. Es una especie, sí, o sea, hay de eso también, realmente. Hay una especie de querer someter, de querer presionar y de querer imponer, porque el globalismo es como una especie de ideología que lo que busca es que, entre las cosas que busca es que las leyes sean iguales para todo el mundo, pero sus leyes. Parece entonces un tema de soberanía, si te pones a ver. Sí, también hay un tema de violación a la soberanía nacional. Claro Ahora bien, cuando la soberanía realmente viola los derechos humanos, que todos a la larga sabemos cuáles son, porque lo tenemos impreso en nuestro corazón, es una manera de que sabemos de que asesinar a alguien está mal. O sea, por más que tú lo digas, por más que tú lo puedas racionalizar, a la larga la mayoría de los seres humanos entienden que el asesinato está mal. No le vamos a poner la tilde de pecado. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Afganistán, una teocracia impuesta ahora mismo a la fuerza. Entonces, fíjate, ellos están utilizando las creencias, la religión, su soberanía para tener un régimen que realmente viola todos los derechos humanos. Entonces, la línea, ¿dónde se divide? La línea viene siendo similar, aunque esto, evidentemente, lo que fomenta la agenda globalista es una filosofía de corte político y social marxista, o sea, de índole de izquierda, llamada el progresismo. Y utiliza los mismos mecanismos que ha usado, por ejemplo, la filosofía política marxista y comunista, que es la imposición, el adoctrinamiento de los niños, para ellos lograr cambios en la cultura. Y es lo mismo que está detrás de esta ideología que se llama el globalismo. Lo que busca es establecer de manera digamos, sometiendo a los pueblos a que adopten esas nuevas leyes que ellos traen, que son, número uno, son anticristianas. Número dos, son anticivilización occidental, porque la civilización occidental ha sido permeada y fue fundada por los valores del cristianismo. Los valores que han sostenido nuestra civilización hasta el día de hoy, que poco a poco estas corrientes en esa línea la han ido destruyendo. Son filosofías que se apalancan del posmodernismo, de esta filosofía cultural que permea nuestras naciones, que es atea, no cree en Dios, saca a Dios de la ecuación, cree en el relativismo moral, o sea, ya la verdad no existe para este tipo de cosmovisión, y por eso vemos que la punta de lanza de esta agenda son los grupos que promueven el aborto y los grupos de la comunidad LGBTIQ, que ese es otro tema también por el cual el código se boicoteó. Nosotros vamos a entrar en ese tema, lo vamos a hacer sin ningún tipo de tapujos, porque aquí estamos para hablar. Y lo hacemos con respeto. Claro que sí. Y también volvemos a lo mismo, tratando de mostrar ambas caras. Me llama la atención toda esta agenda
Fíjate que yo me pregunto si realmente no estuviesen esos intereses económicos de esas naciones primermundistas tan enraizados en promover esto, entonces quizás ni siquiera se estuviese promoviendo. Esto es como quien dice la lucha entre David y Goliat. Nosotros estamos siendo aplastados por esas grandes naciones cuyas ideologías quizás no son tan potentes, quizás hay más que buscar cuando tú dominas la psique colectiva. Y aquí me parece que se está hablando de dinero. Vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar sobre por qué realmente quizás esos valores que son contrarios al cristianismo no necesariamente se está irrespetando a esas personas cuando uno legisla sobre la manera en que van a llevar a cabo sus estilos de vida, su vida. Luego de este próximo bloque, ¿te parece?